Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Borom Tech. En esta ocasión voy a comentaros el por qué deberíamos pasarnos a Linux, pero eso sí, dicho sin fanatismos ni desprecios. Vamos a ello. Bien, este tema ya ha sido tratado en alguna otra ocasión en un audio y que podéis oír en la plataforma iVoox en el canal de Borom. Vamos a ver. Por cierto, estamos en el Jardín del Turia, en concreto en el Parque de Cabecera, donde, bueno, esto todos los que paséis por aquí, por Valencia, deberíais de daros un paseíto al menos para poder, apreciar esta maravilla, porque verdaderamente es una maravilla. Como os decía, eh, y es posible que veáis pasar gente por un sitio y por otro, con lo que no debería de ser un problema. Bien, como os decía, ¿por qué pasarnos a Linux? Bien, simplemente porque tiene algo de rebeldía, de pelear contra lo establecido, ¿vale? Y aunque no parezca importante, sí que lo es, puesto que este sistema operativo no obedece a las presiones de grandes multinacionales, ni va a recolectar datos como esa inmensa máquina recolectora de datos en la que se ha convertido Windows. Y por cierto, pues prácticamente todos los productos de Apple y de Google. Es decir, no nos vamos a engañar, todos los grandes el negocio lo están viendo en la recolecta de datos. Bien, eso en Linux no lo tenemos. Solo lo intentó en su momento Canonical y con un claro propósito, que era el de servir a Amazon para que pudiera ofrecernos productos según nuestras necesidades. Era algo muy sencillo y muy inocente, pero la comunidad se comió a Canonical literalmente y evitó que siguiera adelante. De hecho, en las siguientes versiones de Ubuntu ya no está esa posibilidad activada por defecto, ¿vale? Ahora está desactivada por defecto. Siguen incluyendo enlace y aplicación Amazon, pero no por defecto. Bien. Esto está claro que el gran porcentaje de población que utiliza Windows lo hace porque es lo que ha hecho toda la vida, sin más. Pero no se para a pensar en que hay otras opciones, y hay otras opciones que no pagan licencias, por ejemplo, aunque está claro que, y sobre todo en este país, que aquí nadie paga licencias de nada, o al menos no hasta ahora, porque parece que va cambiando un poquito, por suerte, esa tendencia. Y estamos hablando de un sistema operativo hecho por la comunidad y para la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se centra en aquellas cuestiones productivas, en aquellas cuestiones en las que, más nos interesan a todos. Es decir, no tiene florituras excesivas, pero sí que va al grano. Es decir, tenemos una suite ofimática como LibreOffice que es fantástica. Tenemos editores de audio, de vídeo, perfectamente mantenidos y nada, de hecho este propio vídeo, que sé que no tiene una edición importante, pero está todo enlazado con OpenShot, hecho los cortes siempre con herramientas libres. Una de las grandes ventajas de Linux es que podemos dejarnos el sistema operativo tal y como lo deseamos, es decir, a través de sus infinitas posibilidades de personalización podemos dejarlo a nuestro gusto, pero sin ninguna duda además, es decir, para que sea un entorno agradable o al menos adaptado a nuestros gustos estéticos o a nuestras necesidades. Eso lo podemos hacer en todos los entornos, desde KDE hasta Gnome,
En Mint tenemos un montón de temas de escritorio para cambiarlo, y ya no solo con colores, sino de otras cuestiones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces por ahí ya nos ha ganado, es decir, vamos a tener algo hecho a nuestras necesidades y a nuestro gusto. Muy importante. No vamos a tener que tragar con algo impuesto, que si nos gusta bien y si no también. Y luego me gustaría incidir en algo como es la curva de aprendizaje. Yo no me creo, y que alguien me lo demuestre, que vaya a ser más traumático aprender a moverse en una distribución Linux que en el salto que se ha producido de Windows 7 a Windows 10. No me lo creo. Es decir, es infinitamente más fácil adaptarse a una distribución Linux que a, a ese salto a Windows 10, que yo, pese a que en alguna ocasión lo utilizo, pero lo utilizo por alguna, pues, simplemente por cuestiones de flashear, porque hay herramientas como FlashTools y todo esto que se manejan en Windows, simplemente por eso, pero que resulta un verdadero caos el querer acceder a algo que está ridículamente oculto y que realmente no tiene ningún sentido, mientras que en Linux eso no va a suceder, se va al grano y esa opción la vas a tener disponible, y si no, tú vas a poder hacer que esté disponible muy fácilmente. Bien, como antes os he hablado de escritorios, o sea, de entornos de escritorio, muy bien. Tenemos desde los complejos como Gnome o Genome, como queráis llamarlo, como Plasma, como entornos pesados y complejos que son difíciles difíciles no, que ocupan más recursos que otros entornos del tipo del Ubuntu, LXD, perdón, que utilizan distribuciones como el Ubuntu, como Mate, como XFCE, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos infinitas opciones para poder hacerlo, para poder utilizar un entorno que sea adecuado ya no solo a nuestros gustos, sino a la máquina que utilizamos, ¿vale? Es archi reconocido de que ordenadores muy antiguos y ya desahuciados con Linux han tenido una segunda vida muy productiva y plenamente eficaz. Continuemos. Había una cuestión que todos los que estaban en contra de Linux esgrimían, y era la de la falta de compatibilidad con diversos periféricos. Mirad, aquí cada uno habla de la feria como le va en ella, ¿vale? Yo no he tenido ese problema, y si lo he tenido, a través de la comunidad he conseguido resolverlo sin demasiados dolores de cabeza. De todas formas, obviamente, hay unas marcas que sí que ofrecen mejor soporte, ¿no? Es decir, con una impresora HP no vas a tener absolutamente ningún problema. Con una gráfica Intel no vas a tener ningún problema. Es decir, tú también cuando vas a comprar un hardware, vas a comprarlo en función de tus necesidades y en función del conjunto de la máquina, ¿vale? Con lo que ahí no tendríamos ningún problema. Ya no es... Sí que es cierto que en los primeros tiempos hubo problemas con drivers, etcétera, etcétera, pero eso ya hace mucho tiempo que ya no es así. Es decir, lo normal es funcionar plug and play, es decir, enchufar un periférico que sea reconocido por el sistema, y sí que es cierto que los entornos de configuración de ese dispositivo no son exactamente iguales que puedan ser en Windows, pero sí que van a ser amigables y van a ser fácilmente interactuables. Así que ese tema también está resuelto, podemos apartarlo, está resuelto. Tenemos una gran ventaja, y es que, voy a hablaros en plan técnico, no necesitamos ni antivirus ni antiespías. Cuidado, ya sé los que sabéis más de todo esto lo que me vais a decir. Sí que pueden haber virus o malware, sobre todo malware, que ataque a Linux, pero para un usuario normal, con una actividad normal,
ese problema va a ser mínimo. Es decir, en términos generales, no vamos a utilizar ni antivirus ni antiespías. ¿Por qué? Porque el kernel Linux está blindado. ¿Mm? Y con los navegadores, siempre que tengamos una actividad sospechosa de espionaje o de hackeo o algo de eso, el sistema nos va a avisar, ¿vale? Con lo que ahí no tenemos ningún problema al respecto. En términos generales, insisto, para un usuario normal no vamos a tener problema con virus, ni malware, ni nada que se le parezca. Así que podéis olvidaros de esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el sistema siempre va a ir más fluido, va a estar menos sobrecargado porque van a haber menos elementos que absorban recursos en el sistema. ¿Mm? Entonces, por ahí tenemos otra ventaja. Muy bien. Si algo destacaría de Linux es la solidez. Es decir, vosotros como usuarios, casi todos usuarios de Windows, habréis observado que con el tiempo pues el sistema se va sobrecargando, va generando basura, que va ralentizándolo todo, hasta que llega un punto que ni siquiera utilizando limpiadores, etcétera, etcétera, conseguimos que el sistema remonte el vuelo. Solo queda formatear y reinstalar. Bien, yo os puedo decir que tengo equipos, no en mi casa, pero sí en otros lugares, tengo equipos en los que hay uno pues prácticamente con 6-7 años, que las labores está haciendo labores de servidor y de servidor de impresión, servidor de red y servidor de impresión, por ende, que no ha necesitado absolutamente ninguna manipulación por mi parte. Funciona perfectamente y sin tacha. ¿Con eso qué quiero decir? Que la solidez es proverbial, es decir, es una auténtica piedra. Si de hecho os vais a distribuciones padre como Debian, que sí que es cierto que no tiene la paquetería más moderna, no tiene el software más moderno a disposición, también es cierto que es una verdadera roca. Es decir, estamos hablando de algo que se está utilizando en la Estación Espacial Internacional. Es decir, súper fiable. No obstante, también en el caso de Debian tenemos otras ramas como testing, como un stable, etcétera, etcétera, que a costa de utilizar paquetería más moderna, tampoco es que tenga una pérdida de estabilidad o de usabilidad, pero sí que es cierto que bueno, no va a ser tanta roca, pero sí va a ser muy utilizable. De hecho, yo me estoy planteando utilizar Debian Testing. ¿Por qué? Pues simplemente porque tiene la paquetería más moderna y siendo testing, como dice su nombre, es mucho más sólido que los muy sólidos de Linux. O sea que fijaos hasta qué punto. Es enfermiza la obsesión de Debian por la estabilidad. Bien, entonces tenemos otra cosa para añadir, es decir, tenemos un sistema más estable de lo habitual. Yo ya no utilizo Windows desde hace varios años y no lo utilizo prácticamente para nada. Solo en alguna ocasión, como os he dicho antes, con herramientas de flasheo, sí que me he visto necesitado de echar mano de Windows en alguna ocasión, pero muy, muy testimonialmente, es decir, no con fines productivos. Yo ya era 5 años más que no utilizo Windows para nada. Y ni falta que me hace, es decir, no lo he echado en falta en ningún momento. Para nada. Es decir, he podido jugar. A través de Win he podido instalar algún programa Windows por necesidad. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Si es una herramienta que está a nuestra disposición, ¿por qué no vamos a utilizarla? Y realmente he visto satisfechas todas mis necesidades informáticas, tanto a nivel productivo como a nivel ocio. Hoy día estamos utilizando prácticamente las mismas aplicaciones, es decir, hoy por hoy tenemos Chrome para Linux, tenemos Chrome para Windows, Chrome para Mac, con un funcionamiento exactamente igual, pero es que, ojo, tenemos editores de vídeo como OpenShot
que es exactamente igual también para las tres plataformas. Tenemos LibreOffice, que es igual para las tres plataformas y además es compatible con Office de Windows. Audacity, exactamente lo mismo. GIMP como editor Audacity como editor de sonido, válido para todas las plataformas. GIMP también válido para todas las plataformas. Es decir, la única diferencia va a ser dónde está el icono que debemos pinchar para que abra un programa, porque hoy por hoy, yo creo que con todas las buenas aplicaciones libres que hay multiplataforma, casi va dando igual el sistema operativo en el que estés utilizando, porque si al final todo lo resumimos en maximizar, minimizar ventanas y abrir una aplicación desde un icono, queda prácticamente lo mismo el sistema operativo que utilicemos. Dicho esto, sí que es verdad que tenemos cuestiones muy diferentes, es decir, Windows 10 con el tema este de los tiles, pues bueno, aparte de que es un caos encontrar determinadas opciones, no es tan intuitivo como tener en la primera pantalla las opciones para abrir cualquier programa. Eso sí que he notado, sobre todo en personas mayores que han dado el salto, de Windows 7 a Windows 10, que les ha sido pero muchísimo más fácil el salto a Linux que el salto a Windows 10. Es decir, como os decía al principio, la curva de aprendizaje es mucho menor en Linux. Bien, hay uno de los miedos, y sobre todo si buscáis información por internet sobre Linux, veréis muchos comandos con una ventanita que suele ser negra, que se llama terminal, que asusta mucho, da mucho yuyu, pero que no os debe de asustar ya. Vamos a ver, la terminal es una herramienta potentísima, que tiene Linux. Básicamente Linux es una terminal oculta, para que os podáis hacer una idea, y que nos permite hacer muchas cosas, pero que hoy por hoy tampoco es imprescindible. Es decir, tenemos ese recurso por si nos es necesario, pero hoy por hoy todos son instaladores gráficos, además cada vez más amigables, porque se nota que hay un esfuerzo por ello, y la terminal ya no se utiliza prácticamente para nada. Yo de hecho veo en ocasiones, cuando dice cómo instalar este programa, que ridículamente solamente explican cómo hacerlo a través de la terminal. Bueno, señores, los linuxeros tenemos que darnos cuenta de que no todo el mundo, a no todo el mundo le gustan estas cosas, y que quien migra desde otro sistema operativo, como pueda ser Mac, gráficamente muy trabajado, no digo que agradable, eso ya va a gustos de cada uno, pero gráficamente muy trabajado, o de Windows 10, que prácticamente se ha centrado en el aspecto gráfico, la terminal es que ya no se utiliza. Es decir, señores, centrémonos en explicarle a la gente que hay un centro de software en el que hay programas que se instalan apretando una tecla. Una tecla. Es decir, muy al estilo, de hecho mucha gente cuando empieza a utilizar Linux por primera vez se da cuenta del parecido con Android. ¿Por qué? Pues porque en Android tenemos una tienda de aplicaciones, que en este caso es Google Play, que apretando buscas la aplicación con un buscador y una vez la encuentras con una tecla la instalas, ¿vale? Eso se hace exactamente igual en Linux. Es decir, tenemos centro de software de Gnome, por ejemplo, o Muon u otro tipo de centros de software que se basan en lo mismo, ¿no? Incluso tenemos herramientas potentísimas para instalar solamente aquello que necesitamos en cada momento. Es decir, esas partes del programa, del paquete que conforman el programa que necesitamos, como se llama Synaptic, ¿vale? Una verdadera maravilla de herramienta, pero que sí que hay que tener mucho cuidado al utilizarla. Pero bueno, tenemos esa posibilidad. No es una instalación monolítica, es decir, esto es lo que hay y aquí te quedas. No, no, no. Una vez instalado podemos hacer cosas. Pero bueno. Yo actualmente, desde el anuncio de Canonical, que son los propietarios de Ubuntu, de que iban a dejar Unity, que es el entorno de escritorio, para los que no estáis muy metidos,
Yo inmediatamente que salió la noticia me puse a utilizar Nome otra vez y me llevé la sorpresa de mi vida. ¿Por qué? Pues porque la primera vez que utilicé Nome en el escritorio, Nome 3, Nome Shell, no me gustó absolutamente nada. Me pareció caótico, desproporcionado, ilógico, pero ostras, es que el tema de los plugins, para dejarlo a tu gusto, como os he dicho antes, las posibilidades de personalización son infinitas. He conseguido dejarlo con mi lanzador a la izquierda como con Unity, porque en las pantallas apaisadas quita menos espacio, obviamente, y dejarlo todo a mi gusto, pero muy, muy a mi gusto, y ocurriendo algo que es una sensación, que es que cuando algo va muy bien resulta aburrido, ¿no? Bueno, pues con Nome me está pasando, me está resultando aburrido. ¿Por qué? Pues porque de buenas a primeras lo dejé funcionando a mi gusto, a mi entero gusto, y es que no he tocado nada desde entonces. Sí que es cierto que se nota una ligera falta de adaptación, pero bueno, nada problemático. Es decir, ese lag, esa palabrilla que gusta tanto a los anti-Android, ese lag que puede tener al abrir alguna aplicación o cierta lentitud en algunos momentos, seguro que se corrige porque en otras ocasiones que he probado no existía, entonces seguro que se corrige. Creo que podríamos concluir. Al final no pretendo evangelizar. No pretendo evangelizar y meteros Linux con calzador, ni ser agresivo en aconsejando Linux, para nada. Es decir, lo que sí que pretendo es que os deis cuenta que hay otras opciones, ¿vale? Hay otras opciones y otras opciones igual o mejor que las que siempre hemos utilizado. Y desde luego legales, porque tengo claro una cosa, como Windows se pusiera serio de una puñetera vez con las licencias, cosa que no le interesa, seguramente mucha gente buscaría otras alternativas. Eso lo tenemos claro todos. Para mí, Linux es el mejor sistema operativo que existe por todas las razones que os he dado antes. Estabilidad, funcionalidad, adaptación al medio, tanto de software como de hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, como os he dicho, lejos de evangelizar, porque cada vez que lo he intentado me ha salido mal, porque lo habitual es instalar Linux y que la gente se siente y diga, ¿esta mierda qué es? Eso es la primera reacción, pero la primera reacción en prácticamente todos los casos que lo he intentado a las bravas, ¿vale? Yo os diría, si queréis probar algo bueno, algo que al final os va a acabar gustando y que os va a marcar la diferencia en la usabilidad de vuestros equipos, utilizad Linux, sin ningún complejo. Ya no es lo que era al principio, ni estamos hablando de algo tosco y rústico. No, estamos hablando de un sistema operativo moderno, dinámico, extraordinariamente bien mantenido, y que os va a satisfacer. ¿Por qué? Pues porque para mí es el mejor sistema operativo del mundo. Lo mejor que existe hoy por hoy para poder instalar en un ordenador es Linux. Y quien no piense así, que le pegue un vistazo a las últimas versiones de todas las distribuciones, porque esto ha avanzado mucho en cuestión de 2-3 años, pero muchísimo, ¿eh? Primero porque el software también ha recibido un empujón. Es decir, tenemos una evolución seria de editores de vídeo, de editores de audio, de muchas, muchas cosas, muchas cosas. Así que utilizar Linux. ¿Por qué? Pues porque para mí es lo mejor, pero tampoco estáis obligados a hacerlo. Si queréis continuar con vuestro sistema operativo habitual, hacedlo. Tenéis que utilizar el sistema operativo que más responda a vuestras necesidades. No tenéis que adaptaros vosotros a nada. Es decir, el sistema se tiene que adaptar a vosotros. Entonces, probadlo, simplemente probadlo. Podéis probarlo sin instalarlo. Eso incluso podría hacer algún tutorial en algún momento, pero tenéis montones de tutoriales para poder
colocar Linux en vuestro pendrive y enchufarlo a un ordenador y probarlo simplemente. No os va a decepcionar. Venga, tampoco me extiendo mucho más. Simplemente dad a una oportunidad a este inmenso trabajo que ha hecho la comunidad, que al final son gente como tú y como yo. Muchas gracias y os emplazo a un siguiente audio vídeo.